hambre aumenta, entre otras cosas, por el fenómeno del acaparamiento de tierras. Países enteros casi que se están comprando para la producción de agrocombustibles. Y sobre todo en África, en los países donde más hambre hay. Pero también en Europa, no es un fenómeno de África, ¿eh? En Europa y en España, ¿no? Bueno, los transgénicos, los agrocombustibles, todo el tema de el concepto de desierto verde está muy relacionado con los agrocombustibles, que es la producción de eucaliptos, que se está fomentando para producir agrocombustibles también, ¿eh? A eso se llama desiertos verdes, que además sirven para el mercado de cuotas de CO2, ¿eh? Lo están utilizando las grandes empresas, ¿no? Hay que oponerse a eso radicalmente, ¿no? Y bueno, pues para mí esos son tres frentes estratégicos clave de lucha en estos momentos. Un enemigo, esto yo lo vivo, para mí hay solo un enemigo, que es el modelo. El modelo neoliberal. Se resiste a desaparecer, ¿no? Y los estragos que está llevando, ¿no? Que está causando, ¿no? Que todos lo conocen. Nosotros como método de lucha es la no violencia, porque con las armas siempre nos ganan ellos, ¿no? Entre otras cosas porque nosotros no las tenemos, ¿no? Y unos compañeros de viaje. Aquí sí que hay un orden de prioridad. Los sin tierra, para mí son los primeros compañeros de viaje. Todos los campesinos y campesinas que luchan por un trozo de tierra para poder alimentarse. La mayor ¿cómo lo diría? Bueno, la mayor pretensión de la gente que está en la vía campesina es un trozo de tierra. Yo alucinaba, ¿no? Pero un trozo de tierra para poder alimentarse. Ese es su mayor anhelo, su mayor, ¿no? Y para mí es muy importante esto, ¿no? Entre otras cosas, porque el mundo todavía sigue teniendo rostro campesino, ¿eh? Lo campesino no ha pasado a la historia, es mentira, aunque nosotros solo seamos el 4% de población activa en la Unión Europea. Más del 50% de la población mundial son rostros campesinos, que no quiere decir que trabajen la tierra, porque no la tienen, porque los hambrientos, la mayoría son rostros campesinos, porque se les niega el acceso a la tierra, ¿no? La gente que agranda las grandes favelas en los países, bueno, son gente que procede del campo, ¿no? Y bueno, los campesinos, los consumidores, los trabajadores y todas las personas que creen que otro mundo es posible. Y una propuesta de futuro es la vía campesina. La vía campesina para nosotros, para mí, sobre todo, especialmente, no solo es el nombre de uno de los movimientos más importantes sociales que hay a escala planetaria. Somos 60 millones de campesinos organizados, 150 organizaciones de todo el mundo. Para mí es la propuesta, define la propuesta, ¿no? Y en esto fue muy interesante, tuvimos un debate. La vía campesina se creó en Managua, en Nicaragua, aunque le dimos el nombre en Bélgica, el Mons. Pero tuvimos un debate en Managua muy interesante sobre si colocarle el artículo o no, llamarle vía campesina, y al final se optó por colocarle el artículo. Bueno, y en todos los sitios se usa el castellano. Los indonesios también la llaman la vía campesina. Y fue muy interesante, digo que acertamos porque la vía campesina define la propuesta. Para mí la propuesta de futuro, pero no de los campesinos, de futuro de la humanidad pasa por la vía campesina. Y lo que supone la práctica, la praxis de la vía campesina, que tiene mucho que ver con la agroecología, ¿no? En definitiva pasa porque el ser humano vuelva al campo, regrese al campo. No todos podemos ser campesinos, trabajar la tierra. Necesitamos profesores, necesitamos maestros, necesitamos médicos, necesitamos muchas más cosas, ¿no? Y fijaros si los 4 millones de madrileños se vienen de golpe al campo, ¿eh? Pues la preparamos más gorda que decirlo, ¿no? Es un concepto, ¿no? Un concepto que hay que interiorizar. Lo campesino no solo es trabajar la tierra, es defender una forma de entender la vida y la relación del hombre y la mujer con la naturaleza, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si volviéramos al campo y si defendiéramos este concepto, habría más gente trabajando la tierra. No seríamos el 4% de población activa, porque ese 4%
solo es así porque hemos suplido personas por tecnologías que son agresivas, primero para con los agricultores que han desplazado y segundo para con la naturaleza. Entonces igual seríamos un 20% de población activa, que era lo que éramos cuando yo empecé a trabajar en el campo, un 20%, ¿no? Bueno, pues eso sería muy interesante, porque a partir de ahí tendríamos mucha más vida en los pueblos, ¿no? Bueno, pues para mí la Vía Campesina es la propuesta, primero como movimiento social que ha plantado cara, por decirlo de una forma, al neoliberalismo, pero sobre todo sí que hemos hecho mucho daño en la OMC. En la OMC, diciendo a nuestros políticos que la OMC tiene que salir de la agricultura, que en ese marco donde mandan las multinacionales del agronegocio, dominan por encima de los estados, a través del lobby político, no podemos hablar de los alimentos, de algo vital que necesitan los seres humanos, ¿no? Bueno, esta es mi forma de entender esto. Yo concibo la agroecología y mi práctica de ser campesino a partir de esta dimensión. Yo esto lo llamo manifiesto de compromiso campesino. Es un manifiesto que redacté en Mozambique, en la Asamblea de Vía Campesina, ¿no? Porque hablábamos de compromisos colectivos y yo dije, hay que empezar a hablar también de compromisos individuales, ¿no? Personales. Y bueno, pues es una aportación más. Pero yo creo que nos queda por abordar hay tres grandes retos para acercar las prácticas de la agroecología o construir diferentes prácticas. El primer reto es el acercamiento a los pocos campesinos y campesinas que quedan, muy pocos. Personas jubiladas, mayores, que han vivido la experiencia de ser campesinos de forma muy marginal, con muchas vergüenzas, sobre todo porque les habían convencido de que lo suyo no valía para nada. Y mucha gente lo interiorizó y por eso se fue del campo, ¿no? Otros se fueron porque no había forma de vivir allí. Pero otros no se fueron y se quedaron. Y en la medida de sus posibilidades, debajo de su boina, resistieron y mantuvieron gran parte de su cultura. Y ese es un legado muy importante. Entonces, ese acercamiento, yo le decía antes al compañero que hacía la entrevista, que me hacía una entrevista. Personalmente creo que el movimiento que tampoco me gusta este concepto, los neorurales, es un concepto un desastre, ¿no? Pero bueno, la gente que quiera volver al campo o conecta con la gente que mantiene viva esta cultura, porque a la gente que quiere volver al campo, ese es un poco el valor de los neorurales, es un movimiento que cree en todo esto, cree. El problema es que no lo sabe practicar. Llega allí y yo siempre les digo, vente en diciembre a ver si aguantas las primeras heladas, ¿no? Es la primera prueba y entonces si aguantas las primeras heladas, pues ya empiezas a aguantar mucho, ¿no? Pero hay que establecer un vínculo, puentes entre la gente que quiere venir y la gente que resistió. Hay que buscarles ya con lupa, pero les hay. Y ese es un poco el papel que hace la Universidad Rural. Es un trabajo que nos cuesta mucho porque no tenemos un jodido duro y lo hacemos pues como podemos, ¿no? Pues mira, he conocido a un señor que sabe hacer esto. Y tú te pones a hablar con este señor y es un pozo de sabiduría. Nosotros cuando empezamos a hacer las casas de tierra en Lamayuelas, lo primero que hicimos fue leer libros. Nos pusimos a construir muros y se nos caían todos. Pero así, Y hasta que dimos con un señor en Piña de Campos. Y vino una semana con nosotros y desde entonces no se nos cayó ningún muro. Esa transferencia de ese conocimiento, de esa sabiduría, es vital para hacer agroecología. Y para hacer práctica, solo lo sabe hacer esa gente. Y a partir de ahí, leamos todos los libros que queramos. Pero es fundamental. Claro, esto es un tema que hay que hacerle contrarreloj, porque se nos están muriendo y no queda gente. Tenemos la suerte de que hay algunos que han cogido el relevo de sus padres, de sus abuelos, pero es complicado el tema, ¿no? El segundo reto es el acercamiento a los agricultores y agricultoras. Esto es un tema peliagudo. Es un tema peliagudo, pero si la gente... Estoy hablando de agricultores y agricultoras que hacen agricultura no tradicional, industrial. La tradicional es la agroecología. Exactamente. Yo a esta gente no les veo como mis enemigos, son compañeros de viaje también, ¿no?
y creo que ellos, hay que trabajar con ellos primero para que desaprendan lo que les han enseñado las multinacionales y para que nos enseñen lo mucho que ellos saben hacer porque se lo enseñaron sus padres y sus abuelos. Ellos lo saben hacer, pero no lo dan importancia, no lo ponen en valor. Cualquier agricultor puede dejar perfectamente la agricultura industrial e inmediatamente hacer prácticas agroecológicas, inmediatamente. No necesitan pasar por la universidad. Otro reto es el acercamiento de la sociedad al campo, del resto de la sociedad al campo, bueno, todo el tema de la vuelta al campo, que la sociedad en su conjunto también tenemos que desaprender, porque el modelo agroindustrial no funciona por obra y gracia del Espíritu Santo, funciona porque hay muchos millones de consumidores que le hacemos juego. Entonces, la sociedad en su conjunto también tendremos que desaprender unos modelos de vida que dejan mucho que desear, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con la austeridad de Rajoy, pero sí tiene que ver mucho con la austeridad como opción de vida, es decir, aprender a vivir con poco. Y voy a leeros un texto que me gustó mucho, a ver, de un tal Javier Melloni. A este señor le hacían una entrevista en la revista Éxodo, conocéis la revista Éxodo, ¿no? Y le hacían una entrevista y me gustó tanto, es un jesuita místico, y dice, el ser humano tiene por delante 3 grandes retos, dice este señor: la interioridad, la solidaridad y la sobriedad. No tiene nada que ver con lo que dice Rajoy, ¿eh? La interioridad abre a la mística, la solidaridad a la ética y la sobriedad a la vía ecológica. Si recuperamos la capacidad de interiorización en las personas, seguiré diciendo, conseguimos que nuestra civilización se haga más silenciosa, más calmada. Habrá también espacio para escuchar las necesidades ajenas y compartir lo que tenemos en lugar de usurparlo, así como capacidad de contención para vivir con menos y gozar más.